como una función de x. Tengo un alambre de longitud L. La longitud de este alambre es L, es toda esta longitud. Bueno, ¿me están escuchando? Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto. Bueno, sí se escucha. Eso está bueno. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué me dice la consigna? Se cortan X unidades. X unidades desde un extremo. Acá, una, dos, tres. X unidades desde el extremo de un extremo. ¿Está bien? Yo tengo X unidades desde el extremo. Tengo una, yo tengo que formar un cuadrado. ¿Está bien? X, 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 X. Esto sería L menos 4X. ¿Está bien? Una de las consideraciones me dice que se cortan X unidades desde el extremo. Acá que tengo 4, acá tengo 4 unidades. Y acá tengo L menos 4X. ¿Por qué hago esto acá? Porque acá con el primero formo un cuadrado. Y con lo que resta formo un círculo. Este círculo obviamente tiene un radio. Yo lo que estoy buscando es expresar el volumen en función del radio. Perdón, me estaba mirando otro ejemplo. Expresar la suma de las áreas de ambas figuras como función de X. X sería como consideración la longitud que estoy cortando. Corté varias unidades de longitud X. ¿Me siguen hasta ahí? El perímetro, que va a ser 2pi por r, va a ser, ¿cuánto va a valer? L menos 4x. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende? Bueno, me dice que expresar la suma de las áreas como una función de, entonces, el área del cuadrado obviamente va a ser x por x, que es x cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y el área del círculo va a ser pi por r cuadrado. Pero ¿cuánto vale r? Yo de acá sé que 2pi por r es L menos 4x. De acá despejo que r, de acá de esta expresión, ¿cómo va a ser? Va a ser la longitud restante, acá hay una longitud restante, que es L total menos 4x sobre 2pi. Entonces, ¿cuál va a ser mi área? Mi área va a ser pi por lo que vale r, que es L menos 4x sobre 2pi, todo esto al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué vemos? Que el área total, que va a ser el área del cuadrado más el área del círculo, va a ser perdón, x al cuadrado más pi por L menos 4x al cuadrado sobre 4pi cuadrado. ¿Qué hice? Saqué este 2pi, lo elevé al cuadrado y dejé solo arriba esto, ¿no? Entonces acá un pi, por ejemplo, se cancela con este. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, ¿cuál es el dominio de esta función? Me pregunta cuál es el dominio de esta función. ¿Cuál es el dominio de esta función? Bueno, yo tengo que esta expresión, tiene que ser siempre mayor que cero. ¿Estamos de acuerdo? No puedo tener una, o sea, esto sí o sí, esto va a tener que ser mayor que cero. Una consideración que puedo hacer L menos 4x tiene que ser mayor que cero. ¿Está bien?
¿Por qué? Porque tengo que tener una circunferencia, un círculo. Si no tengo círculo, no, no estoy cumpliendo con la consigna. Tengo que cumplir con la consigna. Yo no sé cuánto vale cada una de estas longitudes, es una incógnita. Pero ¿cuál va a tener que ser el valor? Esta expresión siempre tiene que ser mayor que cero. Y no puede ser igual a cero, ¿por qué? Porque si es igual a cero, no tendría circunferencia. No tengo círculo. La consigna me está diciendo que hay un cuadrado más un círculo. Entonces, esto se tiene que cumplir. En consecuencia, L tiene que ser mayor que 4x. O lo que es lo mismo que x tiene que ser menor que L sobre 4. Paso este 4 dividiendo. Entonces, x tiene que ser menor que L sobre 4. Ese va a ser mi dominio. Entonces, el dominio va a ser el dominio de esta función. Obviamente va a tener que arrancar en cero, no contiene el cero, porque si tenemos a x igual a cero, no tengo cuadrado. ¿Está bien? Entonces, x tiene que ser abierto en cero y abierto en L sobre 4. No sé si me siguieron hasta ahí. Lo importante es que ustedes lo entiendan. A ver un poquito, porque yo no los escucho. Capaz hay algo con mi... No estoy escuchando. Discúlpenme un cachito, pero tengo el La profe volumen. se entiende, sí, y se lo escucha. Ah, bueno, yo no, bueno, capaz que no lo he escuchado a ustedes por eso. Bueno, perdón. Bueno, lo importante es que entiendan. Bueno, espero haber cumplido con la consulta respecto a este ejercicio. Ahí está. Estamos atentos. El dominio de esta función tiene que estar entre cero y L sobre 4. O sea, x no puede tomar un valor mayor a L sobre 4. Tiene que cumplir las dos cosas. Tiene que formar un cuadrado y tiene que formar un círculo. ¿Está bien? La otra consigna dice comprobar que la suma de los perímetros de ambos, la suma de los perímetros de ambas funciones es una constante. Y eso es lógico. ¿Por qué? Vamos a hacer acá en la misma filmina. Dice que el perímetro de ambas figuras obviamente va a ser x más x más x más x. Es 4x. Esto es el perímetro del cuadrado, más el perímetro del rectángulo, habíamos dicho que es L menos 4x. Este es el perímetro del círculo. Obviamente este 4x con este 4x se da, y obviamente el perímetro va a ser la longitud que nos dan en la consigna. ¿Está bien? Espero que, espero que hayan comprendido el ejercicio y que, bueno, que hayan evacuado sus dudas. ¿Algún otro ejercicio que puntualmente ustedes quieren ver? ¿O doy algún ejemplo así, digamos, de al azar? Eh, Preferiría que ustedes me consulten. Como es una consulta, que me digan respecto a alguna duda que haya quedado con respecto al práctico. Ingeniero, yo planteé de otra forma, digamos, el ejercicio 7 el que Ajá, usted desarrolló. Yo sí, lo planteé, como dice, se corta de un extremo X unidades. Yo lo tomé como que para formar el cuadrado, digamos, el perímetro es X directamente. Y lo que resta para formar el círculo, lo que sería L menos X. Y sí. ahí trabajé con ese planteamiento. No sé si es Claro, correcto. está bien, sí, es una consideración que también es correcta. ¿Por qué? Porque vos estás tomando que tu cuadrado tiene como perímetro X y cada lado de ese cuadrado sería X sobre 4. ¿Está bien? Sí, sí, exacto. ¿Está bien? O sea, te va a dar lo mismo, ¿no? O sea, básicamente es exactamente lo mismo, ¿no? Está bien la consideración. ¿Entendieron respecto, por ejemplo, el ejercicio barrilete? ¿Alguien tuvo alguna duda? ¿Quieren que veamos algún otro? Como ustedes. Profe, yo tengo duda en el ejercicio número 6 del TP2. Bueno, perfecto. Aguardemos un segundito, pasamos. El ejercicio 6. Vamos a plantearlo. Muchas veces es conveniente
leer y releer la consigna. Si la consigna me habla, por ejemplo, como en este ejercicio, de un cilindro circular recto, específicamente en la consigna me tiene que decir que ese cilindro, si estamos hablando de superficie, no de volumen, estamos hablando de superficie, me dice si tiene o no tapa. Eso es importante tener en cuenta. Si tiene tapa, me dice con tapa. Si no me dice nada, me está diciendo que no tiene tapa. ¿Por qué digo esa aclaración? Porque es algo que lo tienen que tener bastante en cuenta, digamos. El cilindro, si es un recipiente, obviamente tiene fondo, porque si no sería un tubo. Si no me dice nada, no tiene tapa. Entonces, me dice si al diámetro de un cilindro circular recto se lo triplica y a dicho resultado se les adiciona 85 centímetros, se obtiene la altura del cilindro. Entonces, vamos a plantear primero la gráfica de cómo sería nuestro cilindro. Nuestro cilindro sería una cosa más o menos así, como todo cilindro, tiene una altura h y tiene un radio, o diámetro, como quieran llamarlo, no también se llama por sí. Tiene un fondo y tiene una cara lateral. Y no me aclara que tenga tapa, entonces no tiene tapa. Bueno, me dice que si al diámetro del cilindro se lo triplica, si al diámetro del cilindro se lo triplica y se le suma 0,85, o sea, estamos hablando de metros, tengo la altura. ¿Está bien? Pero yo prefiero referirlo todo a radio, teniendo en cuenta lo que vale el área. Puedo especificarlo en función del diámetro o en función del radio. Yo prefiero especificarle en función de radio. Entonces, sabiendo que el diámetro es 2 veces el radio, yo sé que la altura va a ser 6 veces el radio más 0,85. Y estoy hablando en metros, porque estos 0,85 serían los 85 centímetros que me dan como dato. El primer punto, el punto A, me dice que expresa el volumen en función del radio. El volumen en función del radio. Sé que el volumen de un cilindro circular recto es pi r cuadrado por h. Entonces, esta expresión de h la reemplazo acá. Y me va a quedar que el volumen, si yo quiero referenciarle todo a radio, va a ser pi por radio al cuadrado, que multiplica a 6 veces r más 0,85. Y ahí, ¿qué obtuve? Obtuve la expresión de el volumen como una función del radio. Y si vemos bien, yo hago distributiva, me da que el volumen es 6 veces, perdón, este es un 6 veces pi r cubo más 0,85 pi r cuadrado. En consecuencia, el volumen es una función cúbica, obviamente, referenciada a la variable del radio. ¿Está bien? Bueno, con eso obtenemos el volumen como una función del radio. Me pregunta que halle la superficie total en función de la altura. La consigna B me pide la superficie total. Y ahí entra a jugar el hecho de que no tenga tapa. ¿Por qué? Porque la superficie total va a ser la superficie del fondo más la superficie lateral. La superficie del fondo es esta superficie, que va a ser pi r cuadrado. Si tuviese tapa, acá vendría un 2, porque incluiría esta tapa acá, en donde habla la superficie total. Más la superficie lateral, que va a ser el perímetro de este círculo, por la altura, o sea, va a ser 2 veces pi r por h. Pero ¿qué me pide la consigna? Que yo haga la superficie como una g o una función de la altura. Entonces, todo lo que está referenciado a radio lo tengo que pasar a la altura. Yo acá tengo una expresión que me sirve. Yo sé que la altura es 6 veces el radio
más 0,85. Despejando de acá, yo sé que 6 veces el radio va a ser la altura menos 0,85. Y si despejo el radio, paso ese 6 dividiendo, me queda h menos 0,85 sobre 6. Referí el radio en función de la altura. Entonces, ¿qué hago acá? Lo que hago es reemplazo en esta expresión. Esta expresión me va a quedar. Paso a la otra filmina. Es h menos, repito la expresión. Sé que r es h menos 0,85 sobre 6. Y sé que la superficie total va a ser pi r cuadrado más 2 veces pi r por h. Entonces reemplazo. Sigo acá abajo. Ese total va a ser pi por esta expresión h menos 0,85 sobre 6, todo esto al cuadrado, más 2 veces lo que vale r, que es h menos 0,85 sobre 6 por h. Y ahí obtuve una expresión de la superficie en función de la altura. Así expresado está correcto. También si yo quiero, puedo desarrollar este cuadrado, puedo hacer distributiva y obtengo una expresión un poco más simplificada, si quiero. Pero digamos, así como está, estaría correctamente. Por último, me pide que determine la capacidad del cilindro si tiene una altura de 2,20 metros. Eso teniendo en cuenta la primera expresión que vimos, referenciamos todo en función de la altura o pasamos ya con ese dato. De acá puedo despejar cuánto vale el radio. El radio va a ser 2,20 menos 0,85 sobre 6. ¿Estamos de acuerdo? Esto obviamente se mide en metros. Entonces mi volumen, que era pi r cuadrado h, va a ser pi por este valor acá al cuadrado, esto lo pueden hacer con la calculadora, por la altura que era 2 veces 2 metros con 20. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, sí, profe, se entendió perfecto. Bueno, es un práctico bastante interesante porque es el comienzo de lo que es funciones. Vamos a ver muchas funciones, vamos a ver mucho el análisis de funciones y todo lo que conlleva al análisis de funciones, por lo menos en esta primera parte de la materia. Bueno, ¿quieren algún otro ejercicio? Prefiero que ustedes me vayan consultando respecto a las dudas que hayan quedado respecto al práctico o al tema en cuestión que estamos tratando. Profe, disculpe, quisiera hacerle una consulta. Sí, cómo no. Usted hace un ratito que no llegué a prestar bien atención, dijo que se le agregaba un 2 en una parte si el cilindro tenía tapa. ¿Puede volver a Sí, repetir eso? sí, cómo no. ¿Qué pasa? Yo tengo un cilindro, o sea, cuando estoy calculando el área, a ver un poquito, ya le paso, un segundito que cierro acá la sesión esta. Acá. Yo tengo esta superficie, la superficie del fondo es pi r cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Si el cilindro no me dice nada, o sea, si la consigna no me dice nada, ese cilindro no tiene tapa. Ahora, si la consigna me dice un cilindro con tapa, yo voy a tener esta área a la cual tengo que sumar, que también es pi por r cuadrado. En consecuencia, acá, si tiene tapa, acá vendría un 2. ¿Por qué? Porque sumo este más este. ¿Está bien? Sí, De ahí ahora sale el sí. 2. De ahí sale el 2, porque es con tapa, o sea, esta misma área del fondo es el área de la tapa. El tema es que si no dice nada, no tiene tapa.
Sí, por eso vemos, por ahí la consigna hay que tener muy en cuenta, porque muchas veces en los exámenes se suele ver que no dice, como en este caso con tapa, y alguno calcula con tapa y el ejercicio está mal resuelto. ¿Se entiende? Porque obviamente los valores que estamos hallando no son los correctos, no son los que están pidiendo la consigna. ¿Está bien? Bueno, si Gracias, tienen, ingeniero. no, por favor, algún ejercicio más que quieren, que han quedado dudas, quieren ver, Profe, queremos. Sí, ¿podría hacer el ejercicio 8? sí. Bueno. El ejercicio 8 está bastante piola. Un poquito, un segundito. El ejercicio 8 está bastante piola, es un ejercicio que también, en base a la consigna, yo tengo que desarrollar, o sea, tengo que ver cómo es la expresión de mi función que estamos teniendo en cuenta. El ejercicio 8 habla de un barrilete. Perdón por el dibujo, puede ser que tenga su... El barrilete tiene esta particularidad. Los perfiles exteriores son fijos, o sea, en su longitud, 2, 2, 3, 3. Lo que puede pasar es que sea así o sea así. O sea, las longitudes son las mismas, ¿está bien? Puede ser o más ancho o más angosto, ¿está bien? Bueno, yo tengo que plantear qué me pide la consigna. El marco de un barrilete consta de 6 varillas. Yo tengo esta, esta y esta. 4 de las 6 varillas son fijas, pero las otras dos no son fijas. ¿Estamos de acuerdo? Dice expresar el área como función de x. El área es la variable independiente, me pregunta. Si el área es la variable independiente. Bueno, yo tengo que calcular el área. Si vemos este triángulo, acá, vamos a hacerlo acá más separado, tiene una hipotenusa de 2, tiene un cateto de x. Este cateto que falta, por Pitágoras, yo sé que este valor acá le puedo llamar, por ejemplo, h mayúscula, h minúscula, y esta es h mayúscula, o h1 y h2. Esta yo le llamo h minúscula, por ejemplo. Entonces, por Pitágoras, que h mayúscula, más h minúscula más al cuadrado más x al cuadrado es igual a 2 al cuadrado. Eso yo lo sé por Pitágoras. Entonces yo puedo despejar o referenciar a h minúscula como la raíz cuadrada, 2 por 2 4, menos x al cuadrado. ¿Me siguen hasta ahí? Con eso tengo referenciado el valor de la altura de este triángulo acá. ¿Vieron que este triángulo es semejante a este triángulo? O sea, este triángulo llamémosle 1. A ver un poquito, no sé por qué quedó como ahorrado. Bueno, un segundito. Ahí está. Este triángulo 1 es semejante al triángulo 2, que sería 1, triángulo 2. Pongo el triángulo 3 y el triángulo 4. ¿Está bien? Después tengo el otro triángulo, el 3 y el 4. Tienen más o menos esta forma. Esto es x, esto es 3 y esto le llamé, por ejemplo, h mayúscula. También por Pitágoras, porque es un triángulo rectángulo, yo sé que x cuadrado más h mayúscula al cuadrado es 3 al cuadrado. De acá despejo la altura, que va a ser la raíz cuadrada, 3 al cuadrado 9, menos x al cuadrado. Obtuve la expresión de la altura de este triángulo que es semejante al 4. Ahora me está pidiendo el área de todo el barrilete. Entonces yo tengo un área de un triángulo, un área de otro triángulo.
El área del triángulo, aparentemente, que es obviamente el más chico, va a ser base, el área de un triángulo rectángulo va a ser base por altura sobre 2. ¿Cuál es mi base? Mi base es X. Mi base es X. ¿Cuál es mi altura? Es esta expresión acá. Raíz de 4 menos X al cuadrado. Sobre 2. Pero ¿qué pasa? Eso tengo uno de los triángulos. Ahora hago el otro triángulo. Triángulo 2, póngales. Este triángulo 1. Va a ser base por H mayúscula sobre 2. Va a ser X por la raíz de 9 menos X al cuadrado sobre 2. Pero ¿qué pasa acá? Yo tengo dos triángulos iguales, semejantes, y los de arriba con los de abajo. El área total del barrilete va a ser dos veces el área del triángulo 1 más dos veces el área, perdón, área del triángulo 2. En consecuencia va a ser 2 por x raíz de 4 menos x cuadrado sobre 2 más dos veces x, la raíz de 9 menos x cuadrado sobre 2. Obviamente los dos se cancelan y voy a tener una expresión que va a ser que el área total de ese barrilete va a ser x que multiplica a la raíz de 4 menos x cuadrado más la raíz, acá es un más, 9 menos x cuadrado. Obtuve la expresión del área del barrilete como una función de x, o sea, va a ser el área como una función de x. X es la variable independiente y A va a ser la variable dependiente en este caso. Yo varío X y varía el área. ¿Está bien? A medida que X varía, varía obviamente el área. ¿Estamos de acuerdo? Podrían hacerlo con una herramienta como por ejemplo el GeoGebra y tracen, sugiero que tracen esta expresión que vimos acá y vean cómo varía el área de ese barrilete en función de X. A medida que X crece y van a ver que va a haber un valor particular de X para lo cual el área es máxima. Va a ver que tienen una forma especial, digamos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Ahora les pregunto, chicos, la última consigna del ejercicio 8 dice, ¿cuál es el perímetro del barrilete? ¿Quién me contesta? ¿Cuánto vale ese perímetro? Es la suma 10. de sus lados. Sería La suma de los lados o sea, el perímetro de ese barrilete. 10. La suma de los lados exteriores. Sí, exactamente. ¿Cuánto le da 10. 10? Exactamente, 10. Perfecto. 10 puntos. ¿Estamos de acuerdo? La suma, o sea, el perímetro de ese barrilete es una constante. Vale 10. No importa si el barrilete es angosto o es ancho. O sea, cuánto varía X. El perímetro es siempre igual. Vale 9, vale 10. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿alguna otra consulta respecto a algún otro ejercicio que hayan quedado dudas? Creo que es un práctico bastante sencillo, digamos, un práctico interesante, ameno y, digamos, creo que es uno que está bastante interesante para resolverlo. A ver si veo el chat, porque por ahí me están escribiendo. Aguárdenme un segundito. Bueno, acá el último que me preguntó, bueno, fue el ejercicio 6. El 6 ya lo hicimos, el 7 también lo hicimos y el 8 también lo hicimos.
¿Alguno más que quieran, otro ejercicio quieran verlo? Están pidiendo el 9 también, profe, en el A chat. ver si lo veo acá en el chat. Bueno, ahí Profe, pasamos. Sí. disculpe que le moleste. La clase esta no se graba, ¿no? No, hoy no. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, bueno. La consulta que nos habían hecho respecto al ejercicio 9. Un segundito. Ejercicio 9. ¿Qué me pide la consigna? Me dice, se desea construir una caja cerrada en forma de cubo usando dos materiales diferentes. El material para las cuatro caras laterales tiene un valor de 240 pesos por metro cuadrado. Y el material para las caras superior e inferior tiene otro costo. Entonces, estamos hablando de una caja cerrada en forma de cubo. Entonces me está diciendo ahí que si la caja es cerrada, como trayendo a colación lo que hablamos con el cilindro circular recto, pero el cilindro que vimos en el otro ejercicio, eh, vimos que no tenía tapa. Este sí tiene tapa. Entonces tenemos un- una caja que es un cubo, a dibujarla, siempre es inconveniente tener en cuenta de qué estamos hablando. Tenemos una caja. Si es un cubo, obviamente las tres longitudes son iguales. Le puedo tomar como variable x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo tengo que me está hablando estamos hablando de superficie. Tengo tapa. Entonces la superficie total de ese cubo, ¿cómo va a ser? X por X, que sería X cuadrado, multiplicado por todas las caras que tengo. Las caras que tengo las cuatro laterales más la tapa y el fondo, o sea, 6 veces X al cuadrado. Esa sería mi superficie total, pero yo tengo una superficie lateral de 4X cuadrado, si quiero separar, y 2X cuadrado. Esta sería la lateral y esta es la inferior y superior. O tapa y fondo, como quieran llamarle. ¿Estamos de acuerdo? Eso es superficie total de ese cubo. Ahora bien, el costo, porque ahí estamos hablando ya otro tema a tener en cuenta, me está hablando del costo. El costo de hacer esa caja va a ser el costo que tiene las caras laterales, o sea, sería 240 por 6x cuadrado. Perdón, 4. Disculpen, vamos a corregir. Tengo cuatro caras laterales. 4x cuadrado. Más 320 por 2x cuadrado. Si yo refiero, ¿cómo me queda este? Este me queda 960. Esto acá, cuando 24 por 4, 960 x cuadrado más 640 x cuadrado. ¿Está bien? Este por este, por todo esto vemos este por este. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto me quedan, chicos? 1500, ¿estamos de acuerdo? 1600, o sea, esto me queda 40, 1600 x cuadrado. Ese es el costo como función de x. ¿Está bien? ¿Me siguen? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí, profe. Bueno, me pide el costo total de los materiales como una función de longitud de sus lados. Entonces el costo total va a ser 1600 por x al cuadrado. Ese va a ser el costo total. Costo total va a ser 1600 por x al cuadrado. ¿Está bien? Determinar el dominio de la función, indicar cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente. Bueno, obviamente si estamos hablando de algo físico que es un cubo, x como dominio, se trabó por ese, x
Vamos a ver cómo se metió el doble. Bueno, X, ¿qué valores puede tomar? Tiene que ser de cero a infinito. No puede tomar el valor cero, porque si toma un valor cero, X, la arista de ese cubo, tiene que ser mayor que cero. ¿Está bien? Estos son los valores posibles de X, o sea, el dominio de esa función. El dominio de la función área o superficie y el dominio de la función costo arranca de cero en adelante. ¿Estamos de acuerdo? X, o sea, el dominio de la superficie, teniendo en cuenta, todo tiene que ser a partir de X mayor que cero, porque si es igual a cero, no tengo ningún cubo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podría explicar? ¿Eh? Perdón, no escuché. Si me toca graficar, si me toca graficar, ¿qué pasa? Esto acá, pero que no sé qué pasa con el puntero que quedó medio como se tilda. Si yo tengo una cuestión de, este es la longitud de la arista y el costo va a tener una forma así, más o menos. ¿Está bien? No puede tomar el valor cero X, porque si toma el valor cero, no tengo cubo. ¿Estamos de acuerdo? Se sobreentiende eso. ¿Cuáles son las dimensiones de la caja si el costo de materiales son 1.400? Es el punto C, por ejemplo, me pide. El punto C me dice que el costo total es 1.480 pesos. ¿Está bien? Entonces, teniendo en cuenta este costo, despejo cuánto vale X. Entonces, si mi costo total es 1.480, esto es 1.600 por X al cuadrado. Y acá lo que hago es despejar X. X obviamente va a ser la raíz de 1.480 sobre 1.600. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió, chicos? O sea, esto es un cubo, obviamente las dimensiones son todas iguales, la superficie total es esta, pero el costo, hay un costo distinto entre el lateral, la superficie lateral y la superficie inferior y superior. ¿Está bien? ¿Entienden, chicos? ¿Le quedó alguna consulta, alguna duda respecto a este ejercicio? Se entendió, profe, se entendió. Bueno, este práctico está muy interesante, digamos. Está muy lindo porque, digamos, teniendo en cuenta las consignas, armar las funciones es relativamente interesante y no es tan complicado, digamos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿alguna duda respecto a algún otro ejercicio que le han quedado? El ejercicio 10 fue tema del parcialito de la asistencia. Creo que todos han entendido bastante bien, me parece. Si quieren, lo veamos acá, como quieran, digamos, o algún otro ejercicio. Soy todo oídos. Los ejercicios de variables han de entender, o sea, cuando, mejor dicho, cuando tengo valores constantes, como por ejemplo el 3 y el 4, calculo que han entendido. A ver si voy al chat, por ahí hay uno que me tiene. Él parecía que era dependiente de la visión de cada uno. Exacto. El ejercicio 4 me pregunta alguien acá. El ejercicio 4. Yo no sé, bueno, acá chicos voy a hacer el ejercicio 4 a pedido de uno de los alumnos. El ejercicio 4 me dice hallar la expresión algebraica y graficar las siguientes rectas. Las rectas siguientes. Bueno, el ejercicio 4, ahora un segundito, aguarden un segundito, justo se está actualizando, ya estamos.
Bueno, ejercicio 4. Perdón por el problema con el aula, a veces. Bueno, el ejercicio 4 nos plantea que, bueno, tenemos que hallar la expresión algebraica y graficar las rectas siguientes. El punto A me habla de una recta que pasa por el punto -3 y 4 y forma con el eje X un ángulo de 60 grados. Bueno, antes que nada, tengo el par de ejes X e Y. Tengo un punto que pertenece a esa recta, que tiene coordenadas -3 en X y 4 en Y. Entonces, esta función pasa por este punto de coordenadas -3 en X y 4 en Y. Y forma un ángulo alfa que tiene este valor, 60 grados. Yo sé que la ecuación de la recta se puede dar por dos alternativas. O tengo dos puntos que pasan por la recta, que la recta, mejor dicho, pasa por esos dos puntos, o tengo el punto y tengo la pendiente. Al tener este ángulo, puedo determinar la pendiente. ¿Se acuerdan, chicos, que la pendiente de la recta era la tangente del ángulo que daba la recta respecto al eje X? Entonces, si yo sé que alfa es 60 grados, la tangente de alfa va a ser el valor de la pendiente. Yo tenía que la ecuación de la recta era y menos y0 igual a m, que es la pendiente, x menos x0. Entonces, si yo despejo y, que es la expresión de la recta, va a ser m x menos m x0 menos, acá este menos pasa sumando, y 0. Esta es la pendiente que va a salir de la tangente de 60 grados. X0 vale -3. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si tienen la calculadora a mano, ¿cuánto me da la pendiente? O sea, m, que es la tangente de 60 grados. ¿Cuánto le da, chicos? Raíz de 3. 1,73. Exacto, raíz de 3. Entonces yo sé que m es raíz de 3. ¿Está bien? Entonces yo sé que y va a ser raíz de 3 por x menos raíz de 3 por x0, que es -3. Entonces esto va a quedar así, por 3 más y0, que es 4. Entonces este valor acá va a ser el valor de b, o sea, la ordenada al origen. Este va a cortar en un valor que va a ser 3 raíz de 3 más 4. Va a estar por acá. Este por acá, si prolongamos el eje y, va a estar mi ordenada al origen. O sea, cuando corta el eje y. ¿Estamos de acuerdo? Y esta va a ser la ecuación de la recta que cumple esas condiciones. Pasa por el punto de -3 en X y 4 en Y, o sea, pasa por este punto y tiene este ángulo respecto al eje X. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el punto A. ¿Qué me pide el punto B? El punto B me dice, tengo otra recta, que no es la misma que esta anterior, tiene la misma raíz que esta, que la anterior, tiene la misma raíz y tiene una inclinación de pi sobre 6. O sea, me está diciendo que tiene la misma raíz. ¿Cuál va a ser mi raíz de esta expresión? Vamos a pasar un poquito en limpio. Esto es raíz de 3x más 3 por 4, 12. O sea, esto se va a hacer 12. Perdón, vamos a borrar. Vamos a poner un poquito más prolijo. Este va a ser más 12 por raíz de 3. La raíz de esta función que graficamos recién, la raíz va a ser cuando
esta función es cero. Y vale cero. Va a ser raíz de 3 por x más 12 raíz de 3. Yo despejo x. Despejo x, me va a quedar que x va a ser menos 12 raíz de 3 dividido, paso este restando y este raíz de 3 dividiendo. Me queda que la raíz va a ser x igual a menos 12. Acá tengo una raíz, la raíz de esta función R1. Ahora me dice que R2 pasa por este valor que tendría las coordenadas. ¿Cómo serían las coordenadas? Si ese punto es raíz, va a ser menos 12 en x, 0 en y, porque obviamente, 0 porque es una raíz. ¿Está bien? Entonces pasa por este punto. ¿Está bien? Y tiene una inclinación de pi sobre 6. Entonces acá trabajamos, en vez de grados sexagesimales, trabajamos con radianes. En la calculadora pasamos al modo radian y calculo cuánto vale m, que es la tangente de pi sobre 6. Este valor lo tengo que calcular con estos radianes, no son grados sexagesimales. Profe, Entonces hago exactamente lo mismo que hice acá. Tengo el valor de I0, que en este caso es 0. Tengo el valor de X0, que es menos 12. Y tengo el valor de M, que es la tangente de pi sobre 6. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe, muchas gracias. profe, Sí. ¿por qué raíz de 3 por 3 más 4 queda 12 raíz de 3? Ahí me mareé. Ah, perdón, perdón, perdón. Le pido mil disculpas, me equivoqué. Perdón, fue mi error. Le pido mil disculpas, me equivoqué. No me di cuenta. Pensé que había un por. Sí, tiene razón. Corrijamos eso. Gracias por la observación. Mil disculpas, chicos. Esto borramos. Sí, no me di cuenta. Mil disculpas, está mal. Gracias por la observación. Vamos a arreglar esto porque está mal. Pero fue una pregunta. Vio que ¿Mm? cuando usted sustituyó el valor de X, puso de 3 positivo y era menos 3. Quería saber por qué puso positivo, si puede ser. Sí, cómo no. ¿Dónde? En la ecuación de la recta. Pasa que en la fórmula ya hay un menos también adelante de x0, entonces queda más. Acá tenés el menos 3. Este m vale raíz de 3 y x0 vale menos 3, que con este menos se vuelve 3. ¿Está bien? Ah, claro, gracias. No, por favor. Bueno, disculpa porque no me di cuenta. La verdad que... Vamos a borrar acá. Quedó. Bueno, ahora bien, repasemos. Esto es 3 raíz de 3 más 4. Perdón. Ahora bien, me pide la raíz de esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Todo esto paso al otro lado. Entonces me va a quedar que la raíz, paso esto al otro lado, me queda menos 3 raíz de 3 más 4. Hago un paréntesis que engloba todo. La expresión es igual a raíz de 3 por x. Paso dividiendo este raíz de 3 y me queda que x, que es el valor de la raíz, va a ser menos 3 raíz de 3 más 4 sobre raíz de 3. O lo que es lo mismo, menos, acá puedo hacer distributiva, me queda 3 menos 4 sobre raíz de 3. ¿Está bien? Hago distributiva, este menos engloba todo esto. ¿Está bien? Entonces me queda menos 3, las raíces se cancelan, menos 4 sobre raíz de 3. Este valor va a ser el valor de la raíz. ¿Está bien? ¿Se entendió, chicos? Respecto a los otros ejercicios, por ejemplo, la recta 3 o recta 4, me dice, por ejemplo, intersecta el eje de abscisas en menos 4. ¿Qué es ese valor? Intersecta el eje de abscisas en menos 4. La ordenada del origen.
No dice intersecta al eje de abscisas, no lo La ordenadas. raíz. Es la Ah, raíz. Dice intersecta al eje de abscisas en -4. O sea que es la raíz. La raíz es -4. Entonces la coordenada de ese punto es -4, -1/4, 0, porque es raíz. Y al de ordenadas en el mismo punto que en la recta 2. ¿Está bien? Se van enlazando un ejercicio con el otro. ¿Tá? Siempre saca un dato uno del otro. De uno sacó la raíz, del otro sacó la ordenada del origen. ¿Ven? ¿Se entiende? Entre R2 sí. y R1, R2 saca de R1 la raíz y R3 de R2 saca la ordenada del origen de R2. ¿Está bien? Bueno, el punto D, que es R4, dice que tiene la misma inclinación que R3 y la misma raíz que R1. O sea, uno sirve de dato de otro. Creo que se entiende. Si quieren, lo planteamos como ustedes quieran. No, no hace falta, profe, ya con lo que planteamos ya me sirve. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra duda más que le haya quedado, que quieren que veamos del práctico? Los primeros puntos creo que fueron bastante sencillos. Se habla puntualmente de valores que damos a X y vemos cuánto vale la función o cuánto vale eh, la variable dependiente. Este práctico está bastante interesante, un práctico lindo, no es muy complejo. Creo que nos quedaría por ver si les quieren ver el 5 o bueno, no sé, como ustedes quieran. No sé, ustedes digan, soy todo Dios. El 5 ya lo habíamos hecho en la clase presencial. Sí. Podríamos hacer el 10 del práctico anterior. El 10 del práctico anterior. Bueno, aguardemos un segundito que busco el práctico y ya estoy con ustedes. Un segundito. Mario, buenas Sí, tardes. sí, buenas tardes. Hola María. Disculpa, Mario, que te interrumpa, pero nosotros tenemos pendiente todavía una buena parte de la clase teórica. Yo le dije a los chicos que arrancamos a las 7 para poder terminar tipo 8:30. Digo nomás si estás por hacer un ejercicio, pero medio cortito, Mario, ¿sí? Sí, Disculpa, como, pero sí, si sí, no, no alcanza sí, el sí. tiempo. Sí, perfecto. Vamos a hacerlo lo más breve posible. Bueno, el ejercicio 10, que fue el ejercicio de el parcialito. El ejercicio del parcialito que explicó la profesora la semana pasada. El ejercicio 10, que fue el ejercicio parcialito, dice que los lados de un rectángulo miden X centímetros. X y 3. Y X es mayor que 3. Este es mi rectángulo. Y los lados de un triángulo equilátero tiene los tres lados iguales, tienen la longitud del lado mayor del rectángulo, o sea que son de X. ¿Cómo se plantea este ejercicio? Este era un ejercicio del parcialito de la asistencia del primer práctico. Yo tengo que el área del rectángulo va a ser 3 por X. 3 por X. Y el área del triángulo, que son dos triángulos iguales, si ven bien, esto acá es, todo esto es X. Este cateto va a ser X sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Esta altura, por Pitágoras, ¿cómo va a valer? Yo sé que X sobre 2 al cuadrado más h cuadrado es x cuadrado. Despejo h, va a quedar x cuadrado menos x cuadrado. Ahí está Caterina está con el audio. Hablan de temas tipo, porque es Chicos, importante están con el estudiar, audio. Caterina. eh,
Chicos, ¿están con el audio prendido? Estamos en clase, ya terminamos porque tienen teoría ahora. Yo sé que h cuadrado de este triángulo va a ser 3 cuartos de x cuadrado. En consecuencia, h, si paso este cuadrado como una raíz, me va a quedar la raíz de 3 sobre 2 por x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me pedía la consigna? ¿Para qué valores de x el área del triángulo supera al del rectángulo? El área del triángulo va a ser de este triangulito acá multiplicado por 2, que es base, el área del triángulo va a ser base por Bien, altura sobre 2. ¿Está bien? De uno de los triangulitos. Va a ser base por la altura sobre 2. Ahora bien, hay dos triangulitos. Es este más este triangulito. Entonces el área del triángulo equilátero, vamos a ponerlo así, va a ser 2 veces 1/2 por raíz de 3 sobre, ¿cuánto quedó acá? 2 por x al cuadrado. Acá tengo un 2, acá tengo un 2 y acá tengo, me está faltando un 2. X sobre 2, entonces tengo 1/2, acá tengo un 2, acá tengo un 2 y acá tengo un 2. Me está faltando un 2. Entonces esto es así. Tengo un 2 acá, tengo un 2 acá, tengo un 2 acá. Me queda este 2 y este 2. Multiplico por 2, porque es 2 veces esto. Entonces me queda que el área del triángulo equilátero va a ser raíz de 3 sobre 4 x al cuadrado. Lo que yo busco es que esta área sea mayor que esta área. O sea, raíz de 3 sobre 4 x al cuadrado sea mayor que 3x. Y acá despejo x. Este cuadrado se va con esta x y acá me queda que x tiene que ser, perdón, mayor. ¿Me siguen hasta ahí? Este 4 pasa multiplicando y este raíz de 3 pasa dividiendo. 12 sobre raíz de 3. Para cuando x es mayor que 12 sobre raíz de 3, el área de este triángulo equilátero es mayor al área de este rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? Yo te comparto, María, si te parece la clase. A ver, a ver si sí, Mario. podés ingresar, María. A ver, voy a probar ¿Se compartir la puede? pantalla. A Creo ver. que Yo sí. por la duda no salgo a la reunión. Ahí está.